vamos a continuar con el segundo panel. El segundo panel de esta mañana se titula Inteligencia Artificial, Situación en América Latina y el Caribe. Y para conducir este segmento, invito a pasar acá al frente al señor Javier Urra. Él es el representante del Grupo BID en Costa Rica y estará acompañado también por el señor Rodrigo Durán. Así que invito a ambos, por favor, a que pasen adelante. Mientras tanto, quisiera comentarles que don Javier, nuestro moderador de esta mañana, es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica, donde lidera el diálogo y posicionamiento estratégico del banco, tanto en el sector público como privado, por un portafolio de más de 2.000 millones de dólares. Con anterioridad, se ha desempeñado en distintas posiciones en el banco. Ha sido jefe de operaciones en Costa Rica, jefe de operaciones en Barbados, coordinador senior para Colombia y Perú, asesor de la Oficina de la Presidencia y especialista en las representaciones de Brasil y Perú. Cuenta con una maestría en Administración Internacional por la Universidad de la Sorbona en París, una maestría en Servicio Exterior y Desarrollo Internacional por la Universidad de Georgetown y una licenciatura en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Don Javier, muchísimas gracias, bienvenido. Pasa slide. Muchísimas gracias, pues un saludo a todos muy cordial, también en nombre de la representación, un saludo muy cordial a la ministra, al viceministro, pero particularmente a todas las autoridades de todos los países que nos acompañan en el día de hoy. Han llegado además en una época en la cual ya comienza la buena temperatura y el buen clima, y espero que, aparte de esta discusión tan interesante, creo que todos nos hemos quedado con ganas de más. Realmente Emilio decía, pero el café, el coffee break va a ser extremadamente intenso, pero espero que, aparte de esta discusión tan interesante, puedan disfrutar del pura vida, que no sé si un algoritmo de inteligencia artificial podría resumirlo, pero forma parte del ADN de este país tan maravilloso como es Costa Rica. Y sin más demora, yo quería presentar a don Rodrigo Durán. Don Rodrigo Durán Rojas es ingeniero comercial, máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, director ejecutivo del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial y gerente de CENIA, responsable de las áreas de transferencia tecnológica y vinculación institucional. Rodrigo fue igualmente presidente de la Mesa de Talento del Senado de la República en Chile para el anteproyecto de la Ley Marco de IA y copresidente del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial de la Alianza Digital CELAC, Unión Europea para América Latina y el Caribe. Sin más demora, Rodrigo, te pasamos la palabra para tu presentación y posteriormente para el turno de preguntas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es un desafío presentar después de Martín. La segunda vez que me toque, la vez pasada no fue tan bien. Además se nota que Martín aprendió a hablar español en Chile por su tempo, así que yo voy a hacer un esfuerzo porque no se note que mi español también es muy chileno. La presentación de hoy día aborda... ¿Para dónde apunto? ¿Para allá? Y voy a ir un poquito más rápido porque tenía hartas láminas de contexto que creo que Martín abordó de forma súper clara. Pero claro, entonces esto es básicamente cuando creen ustedes que las máquinas van a tener estas capacidades y Martín ya les contó. Y yo solamente quería poner esta anécdota porque en el año 2018 Martin Ford, otro Martin, hizo este libro que se llama Architects of Intelligence, donde hace una encuesta grande a los que se conocen como los padrinos y madrinas de la inteligencia artificial. Ahí hay 3 premios Nobel y las personas que hoy día lideran este proceso. Y la respuesta hace 6 años atrás era que íbamos a llegar a este nivel humano en el año 2099. Y este gráfico que muestra distintos benchmarks para evaluar la inteligencia de las máquinas mostró que nos quedamos cortos en 75 años. O sea, en el año 2024 nosotros alcanzamos ese nivel humano que se suponíamos alcanzar en promedio en el año 2099. Y aquí lo que nosotros evidenciamos y qué es lo que está generando que haya o cuál es el impacto de este nivel humano es este llamado concepto de aceleración, que yo creo que debería estar en el corazón de las reflexiones a propósito de lo que se va a discutir acá, que es la capacidad de las personas de hacer lo mismo o mejor en la mitad del tiempo o menos.
Y nos lleva a un marco de entender el fenómeno de la inteligencia artificial un poquito más allá de solamente este óvalo oscuro, que es el que normalmente observamos cuando pensamos en transformaciones tecnológicas, que son aquellas tareas que los humanos podemos hacer y que las máquinas automatizan, que es un subconjunto de aquellas tareas que los humanos podemos hacer en general con las capacidades que tenemos hoy día, ¿va? No todo lo que hacemos es automatizable, pero la gracia de la inteligencia artificial y donde uno hoy día está viendo aquel potencial de descubrimiento está en este rectángulo achurado, que son todas esas tareas que antes era imposible que hiciéramos porque no teníamos las herramientas para hacerlo. No es que las hagamos más rápido, es que son nuevas en el contexto y que hoy día son viables gracias a la inteligencia artificial. Entonces, esta lógica y el impacto de esto ha generado en el mundo, primero, un aumento muy significativo en el uso de inteligencia artificial generativa, del 33 al 100%, pero aparte también del uso de inteligencia artificial general. Y quiero profundizar ahí un rato a propósito de justamente lo que vimos antes, de esta idea de los agentes que son súper atractivos y potentes y tienen un enorme potencial, pero la realidad hoy día tiene ciertos matices. Cuando pensamos en inteligencia artificial en el mundo, lo que vemos es este aumento del 100% y el 50%, un aumento del 100% en la mención de la inteligencia artificial en los earnings calls del Fortune 500, y vemos también que la inteligencia artificial generativa, según esta encuesta de McKinsey que publica el índice de Stanford de inteligencia artificial, en el cual nosotros colaboramos, parece ser mucho más versátil en aquellas funciones del negocio donde se puede empezar a utilizar, pero sigue estando todavía presente la inteligencia artificial de analítica avanzada. Entonces, ¿en qué se traduce esta versatilidad y esta capacidad de usarlo en distintas cosas? En que a partir de la publicación del paper de Language Models of Future Learners de GPT 3.0 en el año 2020, vemos una explosión en la inversión privada en la inteligencia artificial en todos sus espacios, donde ese año en Merchant Acquisitions fue el más importante, pero se estabiliza en torno a los 250 millones de dólares. Y de esos 250 billones de dólares, esos 150 que son los que vamos a ver ahora es inversión privada. Y esa inversión privada se está yendo principalmente, ¿dónde? Bueno, analítica avanzada. Solamente un 20% de la inversión privada se está yendo a inteligencia artificial generativa. El restante 80% se está utilizando en analítica avanzada, en soluciones más tradicionales de inteligencia artificial. Y lo mismo pasa con las startups de inteligencia artificial. Solamente un 10% de las startups de inteligencia artificial en el año 2024 fueron de generativa. El restante 90% son de inteligencia artificial más clásica. Pero no son solamente inversiones en creación de nuevos negocios, también son inversiones en los primeros dos puntos, y esto quizás lo más interesante y tiene que ver con los que les voy a mostrar después, en condiciones habilitantes, en tener data, en tener gobernanza, en tener investigadores, en tener ese primer piso de la casa que me permite proyectar una construcción más robusta. Esta idea de la aceleración ha producido esta carrera espacial por el AGI, que tiene un impacto súper interesante en la viabilización de ciertos proyectos. La inversión significativa en capacidad de cómputo para el entrenamiento de modelos y la obsolescencia que tienen las tarjetas de video que se usaron para ese entrenamiento hace 2 años atrás, generan que esas tarjetas de video ahora se transformen en data centers de inferencia. Y gracias a esas data centers de inferencia es que nosotros vemos caídas de esta magnitud en los costos por miles o millones de tokens en los distintos modelos del estado del arte. Aquí les doy el ejemplo de Anthropic, de OpenAI o de Gemini, que es el que viene ahora, donde la caída por millón de tokens ha sido tan grande que proyectos que hace 6, 7 meses atrás no eran viables financieramente, no tenían un ROI positivo, hoy día sí lo tienen. Entonces, en todo ese contexto de una aceleración, de un impacto, de una inversión muy grande, ¿cómo está la región? A mí me gusta partir con esta gráfica que muestra el desarrollo de modelos fundacionales del lenguaje y cualquier otro en los últimos 23 años en el mundo. Y si ustedes se observan, el sur global tiene apenas 2. Uno que se desarrolló en Australia y otro en Argentina para meteorología en la década del 2010. El resto de los modelos de lenguaje todos se han desarrollado en el norte global, con una presencia muy significativa de Estados Unidos, después China y Europa. Europa está quedando muy rezagado en esta competencia. Y esto tiene un correlato también en las capacidades de generación de conocimiento. América Latina apenas representa el 1.6% de las publicaciones y participación en conferencias de ciencia de computación, pero quizás lo más terrible es que representamos menos del 0.05% de las patentes entregadas en inteligencia artificial. Y no solo eso, también cuando miramos los datos de inversión privada y pública, nos damos cuenta de que América Latina es la región del mundo, según datos de la CEPAL, que menos ha invertido, y junto con Europa es una región que se ha mantenido por debajo, o sea, ha reducido su proporción de inversión en inteligencia artificial en función a lo que estaba haciendo en el año 2019. Y eso se representa acá. Cuando nosotros vemos la inversión
que requeriría América Latina, los países de América Latina, para alcanzar el promedio del OECD, nos damos cuenta de que Argentina, por ejemplo, tendría que multiplicar esa inversión 7 veces, México 4 veces y Brasil o Chile, que son los países que están relativamente más avanzados, triplicarla. Entonces estamos en un escenario donde es muy urgente aumentar el gasto en inteligencia artificial si queremos llegar a los niveles promedios de la OCDE. Y la idea de lo que yo les quiero mostrar es ver cómo están las condiciones para esa inversión. Y para eso les quiero mostrar sobre el índice de inteligencia artificial. Este es un proyecto colaborativo que nosotros coordinamos desde el CENIA. Hay personas en esta sala que han colaborado, como, no sé, Nico Grossman del índice del GIRAI, Fernando que viene creo que mañana, y otras personas más que se han sumado al desarrollo de un producto que finalmente es un bien público para entender este fenómeno. Colaboran varias organizaciones, el VIDA, a quien también agradecemos mucho la invitación acá, y el índice propone entender la inteligencia artificial a partir de 3 dimensiones. La primera dimensión es de factores habilitantes, la segunda investigación, desarrollo y adopción, que es madurez del ecosistema, y la tercera es de gobernanza o el marco normativo que lo envuelve. El índice es un documento que tiene más o menos 400 páginas, entonces cada uno tiene un análisis por las 3 subdimensiones y aparte expone ciertos casos de interés que creo son la parte más valiosa de lo que se expone allá más allá de la estadística comparada. Entonces, ¿cómo está la región? Esto es el año 2024 y el cambio más significativo lo vemos principalmente en el país anfitrión. En Costa Rica tuvo una subida de cerca de 12 puntos del año 2024 al año 2025. Ese crecimiento se debe principalmente a la dimensión de desarrollo de talento. Vemos también que Chile tiene una posición que se mantiene literalmente en el último tiempo, es decir, las políticas públicas de los últimos años y también acción privada de los últimos años en Chile no han permitido un crecimiento, sino que más bien mantenerse ahí. Pero lo interesante es que uno ve subidas en la mayoría de los países que nosotros denominamos exploradores y adoptantes. Y eso es un poco lo que el primer hallazgo del índice. Vemos que cuando comparamos, estos números que están acá son el crecimiento para cada una de estas subdimensiones en estos países, y este es el crecimiento o el cambio que tuvo en América Latina en promedio. Y lo que vemos es que los países que están más rezagados en ciertos indicadores tienen más posibilidades de avanzar con menores inversiones, y por eso es que tenemos un crecimiento significativo de Costa Rica, República Dominicana o Guatemala en el contexto del índice del 2024 al 2025. Cuando pensamos en uno de los factores habilitantes que mencionaban anteriormente, que son los datos, vemos que tanto en gobernanza como en capacidad, según los datos del Global Data Barometer, hay un aumento significativo en el promedio regional y también en cada uno de los países, pero donde no vemos un aumento es en disponibilidad de datos. Y la disponibilidad se traduce en que yo tengo reglas del juego claras para acceder a los datos, tengo talento y capacidades que me permitirían acceder a esos datos, pero la disponibilidad de ellos en un formato que sea ingestible para el desarrollo de modelos es algo que sigue siendo un desafío. Eso es justamente uno de los desafíos que probablemente han enfrentado muchos de ustedes y nosotros día a día con el desarrollo de LATAM GPT, que recibimos datos en un formato que requiere un proceso bastante complejo para poder ingestarlo por parte de modelos de cualquier tipo. Otro de los desafíos es la concentración de talento. Nosotros medimos desde el año 2016 la penetración relativa de habilidades de inteligencia artificial en los mercados laborales de América Latina junto con LinkedIn. Y lo que hemos visto es que en los últimos 8 años hay un aumento importante en la penetración relativa, hay una pendiente positiva, pero esa pendiente positiva es totalmente marginal frente a lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, América Latina y el Caribe parte de una base más abajo de penetración relativa y además crece más lento que todo el resto de los países y que el promedio mundial. Ahí hay una excepción que es Costa Rica, que está en otro slide que no incluyo acá, pero Costa Rica es el único país de la región que crece a la par en términos de aceleración de penetración que el promedio global. Otro elemento es justamente pensando en talento, esta pirámide donde tenemos buenas políticas de alfabetización en inteligencia artificial. A nivel promedio global está presente tecnologías de información, incluso algunos elementos de inteligencia artificial en el currículum obligatorio, pero luego cuando pasamos a formación profesional o a capital humano avanzado, esto se va estrechando. Y si ven, esto es un fenómeno natural. No tiene que ser tan pronunciado. Casos como el chileno, el uruguayo o el colombiano muestran que esto puede tener una forma más, menos pronunciada la pendiente de esta pirámide con esfuerzos de desarrollo de capacidades locales. ¿Y por qué es importante eso? Porque hoy día la mayoría de las políticas públicas de desarrollo de talento están centradas en fortalecer la parte STEM y que tener mejores profesionales. Y lo que hemos visto es que esos profesionales tienden a irse
América Latina y el Caribe, los países para los que tenemos datos, evidenciamos que son más los profesionales formados que dejan el país que aquellos que ingresan en los ecosistemas de inteligencia artificial y por lo tanto la retención es un desafío al cual eventualmente no le estábamos poniendo la atención suficiente. Estábamos muy dedicados en aumentar el flujo de profesionales que entran al mercado laboral y de especialistas y hoy día eso es un desafío. Y ese desafío se manifiesta en esto. Cuando nosotros vemos las competencias que más crecieron entre el año 2024 y el 2025 entre los distintos, o sea, en el mundo, vemos que son aquellas asociadas con la revolución de la inteligencia artificial generativa. Pero cuando vemos América Latina, las que más crecieron son asociadas con la revolución del machine learning. Y aquí lo que pasa es que las personas de América Latina que tienen estas competencias que están acá son las que se están yendo. Es decir, nosotros estamos perdiendo parte del capital que nos podría permitir hacer ese leapfrog para avanzar en la adquisición de habilidades de inteligencia artificial. ¿Y por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es la ausencia de capacidad de cómputo distribuida. La capacidad de cómputo hoy día en América Latina, para los datos del 2024, esto es en High Performance Computing, está en un 92% concentrada en Brasil, el resto 7% en Argentina, México y Colombia, y el 1% restante está en Chile y el resto de los países de América Latina. O sea, tenemos 4 países que concentran el 99% de la capacidad de cómputo de la región, y ese patrón se reproduce también cuando vemos la capacidad instalada en GPUs. Y las GPUs, como ustedes saben, y Martín contó, son aquellos elementos que nos permiten el desarrollo de modelos más avanzados de la inferencia y modelos más avanzados de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no somos capaces de retener? Primero, porque no tenemos dónde correr modelos complejos de lenguaje o de inteligencia artificial. Esos están ubicados afuera. En segundo lugar, por este déficit de inversión. Esto lo comentó brevemente Martín antes, pero nosotros vimos que la participación de América Latina en el mercado global de aplicaciones pagadas de inteligencia artificial es un 17,7% en promedio. Y eso contrasta mucho con que somos el 7% del PIB y menos del 1,2% de la inversión privada. Entonces, lo que vemos acá es que América Latina pareciera ser una región en la cual hay avidez por el uso y el consumo de soluciones de inteligencia artificial, pero no estamos desarrollando ni invirtiendo lo suficiente para poder aprovechar ese pedazo de la torta que hoy día se están llevando compañías del norte global. ¿Y qué se puede hacer para promover la inversión? Fue una pregunta que nosotros hicimos. Y lo que vimos es que, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas, donde cosas más asociadas a unas inversiones fuertes en capital, como fabricación de alta tecnología, desarrollo de talento de alta tecnología, no tienen una correlación tan estrecha con el fortalecimiento de ecosistemas como sí lo tienen empresas en inteligencia artificial o la cantidad de inversiones y el entorno emprendedor. Entonces, políticas más de gobernanza y de facilitación de hacer negocios parecieran tener una posibilidad de tener mayor éxito que inversiones muy significativas en capital, sacando obviamente de la ecuación lo que significa la capacidad de cómputo. Otro elemento que quisimos observar también era el impacto que tenía la inteligencia artificial en los ecosistemas científicos y para eso junto con el banco hicimos este estudio que se llama Ciencia, donde hicimos una encuesta bastante grande, después hicimos entrevistas estructuradas a más o menos 30 investigadores, identificamos 3 tipos de usuarios de inteligencia artificial en los ecosistemas académicos. Están aquellos que son funcionales, que lo usan como para el día a día, como en esta aceleración. Luego tenemos aquellos que son integradores, que básicamente transforman y aumentan su capacidad de investigación con modelos que no son solamente generativos, son por ejemplo AlphaFold o Genome u otros modelos que promueven eso. Y finalmente están los críticos. Y es bien interesante que en estos que son más críticos y escépticos nosotros encontramos a personas de las ciencias más duras que tienden a tener una mayor desconfianza, no solamente desde las humanidades. Otro espacio que fuimos a investigar con esto fue la presencia de autores y autoras de América Latina en... Espérame. No está pasando. En la academia a nivel global. Y lo que vemos es que para aquellos autores que son consistentes, es decir, que han publicado al menos 2 veces seguidas en inteligencia artificial por 2 años seguidos, la mayoría se concentran en 2 países, que son México y Brasil, evidentemente por el volumen, pero aparte de aquellos que son activos, es decir, que no solamente han publicado 2 veces seguidas, sino que en más de 2 años consecutivos, identificamos que están en 5 países el 95%.
que son Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Pero cuando pensamos en la generación de conocimiento de frontera, o sea, la participación de autores y autoras, por ejemplo, en Neurips, que está haciendo ahora en Ciudad de México y en San Diego, vemos que el 90% está en Brasil y Chile y el resto está en otros lugares de la región. Siguiente, por favor. Entonces, si es que tenemos un problema, pareciera ser estructural, tanto en la parte de cómputo como en la parte de talento, donde aparece una oportunidad interesante y que se ha conversado en varios espacios en el desarrollo de una industria más de data center. Y lo que nosotros fuimos a ver era cuáles eran las condiciones para desarrollar una industria de data center verde, que tenía que ver primero con los planes nacionales que existían o políticas públicas locales para la promoción de la instalación de data center con características sustentables y más verdes. Y lo segundo era la, entre comillas, madurez en esta materia que podían tener las industrias locales en términos de certificación. Identificamos que, claro, Ecuador y Colombia tienen políticas públicas más avanzadas en esa dirección, si bien sus industrias de data centers son más nacientes, a diferencia, por ejemplo, de las de Brasil y Chile, que son mucho más robustas, pero todavía tienen desafíos porque tienen legacy de data center y de centrales de cómputo que se instalaron hace mucho tiempo atrás. Siguiente, por favor. Otro de los elementos que fuimos a ver es la penetración de mujeres en el ecosistema de inteligencia artificial. Del 2024 al 2025 tenemos un aumento de 5 puntos porcentuales, llegando casi al 24% de las autoras totales de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Y aquí el desafío que tenemos es entender cuáles son las políticas más subnacionales, incluso institucionales, que permiten este robustecimiento de la participación femenina. Siguiente, por favor. Entonces, solo para cerrar esta parte, nosotros cuando pensamos en inteligencia artificial, y al menos lo que nosotros hemos evidenciado desde el CENIA, es la importancia que tiene la colaboración. Este telar que a mí me gusta mucho muestra las colaboraciones activas de usuarios de GitHub entre distintos países de América Latina y el Caribe para temas de Machine Learning. Entonces, lo que vemos es que no hay ningún país de la región que hoy día no tenga algún nivel, aunque sea mínimo, de colaboración. No sé, incluso Cuba o República Dominicana tienen niveles importantes de colaboración con otros países y eso es algo que debemos promover de forma más activa. Siguiente, por favor. Y creo que... ¿Mm? Dale. No tengo pasar slides, pero... Solamente para contarles rápidamente, a propósito de algunos proyectos concretos que nosotros hemos emprendido, uno de ellos es la TAM-GPT, que es este gran modelo de lenguaje desde y para América Latina. Siguiente, por favor. Lo que nosotros vimos acá, y esto es bien interesante, es... Teníamos esta intuición, y esta intuición, este gráfico, lo que refleja es la proporción o el ratio de alucinaciones entre América Latina y Estados Unidos y Europa ante una pregunta en alguno de estos tópicos que están ahí arriba, en cualquiera de los modelos que están allá. Entonces, si el modelo para América Latina y para Estados Unidos y Europa alucinara exactamente lo mismo, la relación de alucinaciones fuera 1 igual a 1, tendríamos una recta con pendiente 45 grados. Si alucinara más para Europa o Estados Unidos, se ubicarían acá. Todos los modelos alucinan más para América Latina y el Caribe que el resto de los modelos. Y eso pasa, bueno, por varias cosas. Siguiente, por favor. Pero pasa principalmente porque carecen de un modelo del mundo asociado a América Latina y el Caribe. No sé si alguien había visto antes este bicho, pero esto es una conversación que tuvo Álvaro Soto con el chatbot de Meta en enero de este año, donde le pregunta qué es un chileno, y le da una descripción bastante apropiada y después le dice, muéstrame uno. Y esta es la imagen que aparece asociada a un chileno. Y eso no es porque sea como que le gusta hacer bullying a la máquina, es simplemente porque carece de un modelo del mundo que le permita entender cómo se ve un chileno. Si ustedes hacen el ejercicio hoy con GPT 4.5, gracias, o sea, con 5.1, y le dicen, por favor, muéstrame imágenes de mujeres de América Latina de estas nacionalidades, siempre te va a mostrar indígenas, siempre. No entiende que en América Latina podrían haber personas que no usan vestimentas indígenas. Otro ejemplo de esas alucinaciones es esto, y voy a ir un poquito más rápido acá. Nosotros, para la TAM-GPT, lo que estamos buscando es no solamente desarrollar un modelo, sino que también benchmarks, y uno de los benchmarks tiene que ver con la precisión en elementos que son estrechamente de América Latina y el Caribe. Entonces le preguntamos a propósito de las 10 autoras uruguayas más importantes, no sé si hay alguien de Uruguay, y si tú lees esta respuesta te das cuenta que hay 3 autoras que no son uruguayas.
alucinó completamente. Esta es la respuesta de GPT 5.1. Y la respuesta que hace LATAM GPT, si bien es mucho más latera y larga, es mucho más precisa, no alucina. Entonces tenemos que mejorar la parte ingenieril, pero al menos en la parte de conocimiento sabemos que se está desempeñando de mejor forma. Y nosotros, para hacer esto, lo hemos hecho de una perspectiva de colaboración muy importante, con apoyo de varias organizaciones que están acá, pero sobre todo con más de 55 instituciones que se han sumado para el desarrollo de esto, desde organismos públicos, universidades, medios de comunicación y 130 personas que están en distintos grupos de trabajo, que van desde la recopilación de datos, el preentrenamiento, un equipo de ética y benchmarks y un equipo de alineamiento, que son básicamente los procesos por los cuales pasa un modelo de lenguaje. Solamente datos para mostrarles cómo se distribuye la proporción de información que hemos recogido a través de los países y de qué países provienen los datos que hoy día estamos usando para el entrenamiento del modelo. El modelo va a tener finalmente 5 productos, que obviamente es este modelo abierto que va a estar en Hugging Faces. Vamos a tener un corpus de datos inédito, cerca de 9.5 trillones de parámetros que no están hoy día incluidos en el desarrollo de la inteligencia artificial, benchmarks, un paper a propósito de la experiencia y también la difusión a través de prácticas concretas que se materializan en otro estudio que nosotros hicimos junto con la Sociedad de Fomento Fabril, que básicamente lo que mostraba era que el impacto de la inteligencia artificial generativa en régimen en Chile podía alcanzar 12 puntos del PIB si se utilizaba en el 62% de las ocupaciones que componen el mercado laboral chileno. Además, no hay ningún empleo que esté totalmente amenazado. En el caso de Chile, nosotros analizamos los 100 principales empleos y esos 100 principales empleos fuimos viendo tarea por tarea cómo impactaba la inteligencia artificial generativa. No hay ninguno que sea totalmente acelerable, es decir, automatizable. Y además, en promedio, un trabajo tiene un 48% de sus tareas acelerables. Recordemos, aceleración es esa idea de hacer lo mismo mejor en la mitad del tiempo o menos. Y por ejemplo, uno es un reponedor de estanterías, donde un 28% de las tareas son acelerables, frente a un desarrollador de software que tiene un 87% de sus tareas que son acelerables con artefactos de inteligencia artificial. Y ese diagnóstico, y aquí voy cerrando, nos llevó a crear Asloconía. Asloconía es un proyecto que tiene 3 componentes: desarrollo de soluciones código abierto como bienes públicos para pequeña y mediana empresa y sector público. Lo segundo es investigación, entender en profundidad este fenómeno. Y lo tercero es un componente de formación. Entonces, en la parte de las soluciones de código abierto, nosotros ya llevamos 2. Una que hicimos con Corfo para el análisis de admisibilidad de proyectos concursables, que lo hace de forma automatizada y permite un ahorro de tiempo de ejecutivos en torno a las 2.000 horas al año. Y por otro lado, con la red de almacenes, que es la fotografía de distintas facturas y documentos tributarios para automatizar el cálculo de precios, rentabilidad y contabilidad de los mismos cuando vienen en papel. Lo segundo es la generación de evidencia para entender el impacto de la inteligencia artificial generativa, pero también los mecanismos para la adquisición de la misma. Entonces, estamos trabajando hoy día en 5 publicaciones dentro del CENIA que van a ser el resultado de este proceso de investigación. Y finalmente, esta parte de Asloconía como plataforma, que lo que hace es, a través de un proceso de perfilamiento de usuarios de pequeña y mediana empresa y sector público, ofrece rutas de aprendizaje personalizadas para la adquisición de habilidades de inteligencia artificial en contextos específicos. Entonces, un mismo sector, un mismo servicio público puede tener 9 cursos distintos para 9 funcionarios distintos, porque se dedica y les enseña a propósito de lo que realmente quieren aprender. A noviembre de este año ya teníamos casi 300.000 visitas en la web, 70.000 usuarios que se están formando en inteligencia artificial en el caso de Chile, 18.000 que ya lo hicieron y cerca de 35 organizaciones que están colaborando con este proyecto. Así que eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Ese QR los lleva al índice de inteligencia artificial, pero cualquier cosa que quieran saber, ese es mi correo. Feliz de colaborar, contribuir y construir en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues creo que no tenemos mucho tiempo, pero ha sido una presentación realmente interesante, un auténtico snapshot de América Latina, creo con algunos desafíos muy típicos de la región, ¿no? La gran heterogeneidad de los países, que es algo que vemos en muchos otros temas y que ocurre también en inteligencia artificial, y ese riesgo de que la región, una vez más, pierda el tren que otras regiones en el mundo como Asia o Oriente Medio pueden tener.
Yo antes de pasar rápidamente la palabra a los colegas, tengo una pregunta casi te diría que egoísta, como representante del banco en ese sentido, y es la siguiente. Los que trabajamos en el banco, y tenemos otros representantes aquí, por ejemplo, el colega representante de Uruguay, tenemos una interlocución con los distintos ministerios de línea, como en este caso con la ministra Bogantes, pero sobre todo con los ministros de Hacienda. Y el problema que encontramos en América Latina es que lo urgente a veces reemplaza o desplaza, mejor dicho, a lo importante. Entonces, si yo voy a conversar con el ministro de Hacienda de Costa Rica y le digo, tome un préstamo, tome una operación de endeudamiento para mejorar las capacidades de inteligencia artificial, él me puede responder, ya, pero es que tenemos necesidades urgentes hoy de hacer tal carretera o hacer tal acueducto de agua. ¿Qué argumentos, Rodrigo, nos puedes dar a todos y a nosotros en el banco en particular de cuál es el efecto multiplicador que tiene la inteligencia artificial, particularmente en economías como Costa Rica, que están tan fundadas sobre el capital humano y que apalancarían muchísimo eso? Súper buena pregunta, porque es el desafío que creo que enfrentamos todos quienes queremos fortalecer los ecosistemas de inteligencia artificial. O sea, en el caso de Chile, por ejemplo, yo creo que Pepe después puede contar la experiencia de tramitación del presupuesto, donde están las disputas entre, oye, hay que comprar una máquina para hacer supercómputo de inteligencia, sí, pero yo necesito comprar guantes para el Hospital Van Buren, entonces no hay forma de equiparar ambas cosas. Entonces, sí o sí requiere de políticas, de un acuerdo, no sé si tan transversalmente político, pero al menos tener la certeza de que no te van a portillar el proyecto porque son proyectos que se demoran un rato en cosechar. Sin embargo, hay ciertas como frutas más bajas y yo creo que ahí principalmente son dos balas de plata las que uno puede usar. La primera es que toda la evidencia, toda la evidencia muestra un impacto muy significativo en productividad personal en contexto, sobre todo Costa Rica o Chile, que son economías que están fuertemente basadas en servicios, pueden tener un boost relevante hacia arriba. ¿Ah? Entonces, la inversión en desarrollar habilidades y competencias para el uso de herramientas que pueden ser hoy día norteamericanas o europeas o chinas, yo creo que da un poco lo mismo porque todas generan esa aceleración. Lo que decía Martín anteriormente es súper claro. El peor modelo posible va a ser mejor de lo que tú puedes hacer sin modelo siempre. Entonces, uno es el desarrollo de habilidades para el uso y el aprovechamiento de la inteligencia artificial generativa en el contexto de productividad de servicios. Y eso sí tiene un efecto multiplicador y toda la evidencia disponible hasta el día de hoy lo demuestra. Y el segundo, creo yo, tiene más que ver con cómo tú fortaleces los ecosistemas emprendedores locales, porque lo mostrábamos en la lámina de este 17%, 7%, 1%. Tú tienes un espacio, un mercado potencial que hoy día no está cubierto porque tiene soluciones que se ajustan parcialmente a los requerimientos locales. Y aparte, América Latina y el Caribe sigue siendo una región que no es tan atractiva para las inversiones privadas como, porque son mercados muy atomizados y quizás más pequeños, pero Colombia o distintos países sí tienen la escala necesaria y ahí como creo que este tipo de instancias de diálogo son súper relevantes porque una apuesta importante para catalizar esa inversión podría tener que ver justamente con la generación de mercados más comunes y más voluminosos. Nosotros estamos tratando de levantar un fondo de inversión para startups basadas en inteligencia artificial. Lo primero es que no puede ser solo en Chile, porque son 17 millones de personas, entonces a nadie le importa, 20 millones de personas, pero es un mercado demasiado marginal. Y lo segundo es que toda escalabilidad tiene que ser en América Latina hispanoparlante. Y esos son dos elementos donde la parte regulatoria de alguna forma puede ser un obstáculo y la cooperación puede catalizarlo. Yo te diría entonces, y el tercero es inversión en atracción o sea, es la generación de incentivos para la atracción de data center, particularmente de entrenamiento e inferencia. Hoy día la región goza de ventajas comparativas en la generación de energías renovables no convencionales. La conectividad con los centros de datos globales es cada vez mayor. Y hoy día, donde tú estás viendo que hay una escasez, va a venir en el mediano plazo mucho más por el lado de la disponibilidad energética y la competencia que generan estas bestias de consumo energético frente a otro tipo de consumos como hospitales, como casas. Eso ya lo estás viendo hoy día en Estados Unidos y en Europa. Es un fenómeno que está pasando. Y ahí la región tiene ciertas ventajas comparativas que te permitirían atraer inversión y esa inversión podría catalizar ecosistemas más robustos porque tiene justamente el cómputo instalado acá en vínculos de público-privado o algo por el estilo. Yo creo que por ahí deberían ir los tiros en esta conversación que es bien difícil.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues creo que estamos un poco ajustados de tiempo, pero quizás podamos tomar una o dos preguntas y luego continuar en el panel. Quizás a lo mejor es tomar una o dos juntas o tres y luego responderlas de manera agregada. Dale. No sé si hay preguntas o a lo mejor el apetito por el café es Sí. alto también. O sea, la mañana sin café está difícil. Bueno, pues Costa Rica, si maestro. no hay ninguna pregunta más, Rodrigo, agradecerte muchísimo. Creo que el desafío de política pública es muy claro. Creo que has demostrado muy bien además que es un desafío en clúster en ese sentido. O sea, es las empresas por un lado, el sector público, el sector privado. El desafío de no perder en ese sentido el tren de la región, creo que es algo fundamental y lo estamos viendo. Aquí simplemente para mencionar, por ejemplo, el caso de Costa Rica, hacíamos a veces unos análisis en el banco, como tú decías, economías muy basadas en capital humano cualificado, un país de un costo alto, y sin embargo no estamos viendo, por ejemplo, que los centros de servicios en Costa Rica, que es una industria, se estén yendo a otros países. ¿Y por qué? No solo porque es capital humano cualificado, sino porque se usan herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial que dan ese plus y todavía en ese sentido tienen ventajas comparativas en ese sentido y creo que es un mensaje muy potente. Pues sin más demora, Rodrigo, muchísimas gracias y creo que pasamos ahora entonces a un coffee break donde poder conversar de manera informal. Muchísimas gracias. De nada, gracias a usted.